Bienvenidos todos a su casa. Amén. Hoy tenemos una predicación pero muy importante y les voy a explicar brevemente antes de entrar en ella. Yo le pido por favor que usted tome nota de lo que usted cree importante, porque hoy usted, gracias, ahora sí, hoy usted se sella, gracias Joseph, hoy usted va a sellar esta información que el Espíritu Santo le va a traer para que tome la autoridad donde quiera que usted esté. Mire, entienda esto bien claro. Nosotros como creyentes tenemos que tomar autoridad poderosa en el nombre de Jesús, porque nuestra familia es lo más atacado. Y usted como patriarca y matriarca de la casa tiene que tomar autoridad en el nombre de Jesús para que sus polluelos no les sean quitados, para que sus polluelos no les robe el enemigo la bendición de prosperidad y de bendición que Dios tiene para su vida. Usted tiene el conocimiento, usted adquiere la autoridad, usted la va a ejecutar. Pero si no tiene el conocimiento, no tiene la autoridad, ¿qué va a ejecutar? Nada. Y el enemigo va a seguir robándole su bendición. Por eso es importante lo que usted va a escuchar hoy. He orado mucho sobre este tema y yo no traigo un tema que a mí me parece, sino lo que Dios me dicta de su pluma. Eso traigo. Y Él me dice, recálcale esto, porque ellos tienen que hacer la ejecución de lo que yo les voy a dar, para que vivan en victoria y sean prósperos en todos, oye, no en algunas cosas, todos sus caminos. Y Dios quiere que usted hoy ponga mucha atención a lo que se está hablando. Nos acercamos a los tiempos finales de la iglesia. Y la iglesia ya está haciendo y en planificación está perseguida. La iglesia somos usted y yo. No es más nadie. ¿Quién se va a levantar contra nosotros? Es la gente del mundo. Puede ser el banco, la financiera, puede ser Hacienda, puede ser el CRIM, qué sé yo quién se va a levantar. Son cosas del mundo. Pero si usted está en autoridad y usted toma hoy lugar lo que Dios le va a enseñar, usted va a romper la obra de maldad que ha conspirado contra usted y se va a levantar contra usted. Porque usted es iglesia. La gente cree que cuando la iglesia es atacada es que el nombre de la iglesia va a ser atacado. No, nosotros somos la iglesia, hermano. Somos los que tenemos que hacer la batalla. Él nos va a dar las herramientas. Pero si no tenemos el conocimiento y no lo practicamos, en vano es lo que Él nos enseña. Por eso es importante que entendamos de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que retomar las riendas del asunto de nuestra vida y de nuestra descendencia y de nuestros hijos, algunos de los nietos, de los bisnietos, de todas, porque usted está como patriarca en autoridad para ejercitarla. ¿Sabe cuántos de ustedes, por causa de ustedes, sus nietos serán salvos? Usted sabe lo que estamos hablando, ¿verdad? Usted tiene entendimiento porque los martes lo hemos discutido aquí. Por causa de usted, un hijo que no conoce a Cristo es salvo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque quizás él no tiene el conocimiento, pero por causa suya, él lo recibe. Porque se llama herencia inmarcesible de los santos. Ya usted. Somos ovejas de su prado. Hijo de Dios de la creación. Y mira el tema para que vaya dándole vuelta a todo esto. El creyente tiene el potencial para crear una nueva realidad. O sea que usted como creyente tiene el potencial para crear una nueva realidad en Cristo. Ahora, ¿cómo yo hago esto? Esto suena precioso. ¿Cómo yo lo hago? Dios ha puesto este poder en manos de los creyentes. Al darnos ¿qué? Autoridad delegada de Jesús hacia nosotros. Cuando entendemos esa autoridad delegada que viene de Jesús hacia nosotros, entonces entendemos que las cosas que Él hizo, nosotros haríamos, pero dice la palabra, aún mayores de las que Él hizo, haremos nosotros en su nombre. Pero hay una cosa muy importante que Él me la recalcó, sin entrar todavía en el tema, esta es la introducción que me dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y por qué eso es importante en la información que estamos recibiendo? Porque si no hay mansedumbre ni humildad, no hay depósito de la creación. Y el depósito de la creación se llama Dios. ¿Me está entendiendo?
O sea que nosotros necesitamos mantenernos humildes y mansos para poder tener un espíritu que tenga aprendizaje de mano del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, esa humildad que nos permite aprender es la que hace que el poder de su creación se mantenga en nosotros y en mutua comunicación y comunión con el Padre Celestial. Sin eso no hay nada, hermano. Así que tenemos que empezar por practicar esto. Ahora, en realidad, ¿qué significa esto funcionalmente para nosotros? Pues esto significa en que somos agentes de influencia para cambiar no solo la atmósfera terrenal, sino los acontecimientos sobre la faz de la tierra. Mira lo que te está permitiendo Él. O sea que Él te está diciendo, por lo que tú has creído, la forma que vives y la forma que piensas, hablas y actúas, yo dejo mi depósito de creación en ti para que tú seas un agente de influencia en la atmósfera donde vives, de tu familia, que es donde vives, de tu vecindario, del lugar de trabajo y donde quiera que tú camines. Te convierta en un agente de cambio, porque llevas el depósito de Dios dentro. Ese es el primer paso. Lo segundo que Él quiere que entiendas en esta realidad es que hay que hacer las cosas que vienen en contra de nosotros, haciéndole la guerra espiritual con el depósito de la palabra. O sea, no es pelear por pelear, sino es saber por lo que tú peleas y en la forma y en la estrategia que Dios quiere que tú pelees. Porque si no, tus polluelos en tu casa te los va a arrancar el diablo. ¿Entiende bien claro? Las tinieblas. Y tienes que cancelarlo, pero tienes que tener la autoridad y poder. Porque vives por el testimonio de la gloria de aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. O sea, esto no es porque sí, sino es porque tú tienes un testimonio que te da autoridad por el poder redentor de la sangre inmolada que se derramó en la cruz del Calvario. Cuando tú tienes ese testimonio, escucha bien esto, tus polluelos, tus hijos, tu descendencia, no te la roba nadie. Tu finanza no te la roba nadie. Por el contrario, lo que te robaron, la palabra dice que al ser descubierto por 7 veces más de lo que te robaron. Entonces la palabra, que es Dios, y Dios es su palabra, hace que las finanzas vuelvan a ti. Hace que los hijos que te robaron vuelvan a ti. Hace que todo aquello que perdiste por causa de lo que fuera, sea recuperado en ti. ¿Tú me entiendes? Por eso es importante lo que vamos a hablar. Quiero que ponga mucha importancia y debemos escribir estos conceptos porque después se olvidan. Por eso yo digo, escriban Biblia de papel, o saca una libretita, o saca una notita, como hacen algunos aquí. Eso es bueno, porque yo también lo hago y me da resultado. Y si me da resultado y es bueno, yo se lo digo a ustedes para que también lo agarren. Y tercero, que es importante aquí, que todas las bendiciones terrenales pasen a manos de los creyentes sin olvidar ninguno de sus atributos. Ahorita en intercesión oraron eso. ¿Y por qué eso es importante? Porque ningún creyente debe vivir en escasez. Ningún creyente debe vivir en no tengo esto, me hace falta lo otro. Porque se supone que cuando tú vives para el reino, todas las cosas te son añadidas gradualmente. Entonces tú vas a aprender a pensar como piensa el Padre. Y vas a tener la revelación del Padre. Y al tener la revelación del Padre, todo lo que tú has de necesitar de antemano, ya Él te lo pone en la mano. Por lo tanto, serás próspero en todos sus caminos, conforme Juan explica. Pero tenemos que vivir en la santidad divina del poder de su presencia. Esa es la clave. No puedo venir a adorar un ratito así, un ratito allá, sino que realmente vivo para Él. Y por cuanto vivimos para Él, Él se ocupa de nuestros problemas y situaciones y nos bendice la vida. Estas 3 cosas es importante que usted la ponga en atención conforme a lo que vamos a explicar. ¿Cuál es el propósito? El propósito de esto es que Dios cumpla hacia ti, hacia tu familia y toda tu descendencia el propósito de Él. No es el que yo quiero. No es el que a mí me parece, no es el que se ve más bonito, no es el que a mí me gusta. ¿Sabes qué? Pedimos equivocadamente pues no sabemos lo que pasa en el futuro. Pero cuando pedimos conforme al propósito del Padre, que sabe todos los sazones del futuro, pedimos correctamente.
Y puede ser que mañana podamos estar muertos, pero nuestra descendencia seguirá correctamente por las oraciones correctas que hacemos, por las peticiones que hacemos correctas y por el mover de nosotros correctamente en nuestra vida. Por lo tanto, entonces, las cosas empiezan a caminar bien, aunque usted y yo no estemos presentes. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que yo le estoy hablando? Mire, para que entienda esto en arroz y habichuela. Es que cuando usted camina correctamente, allá arriba hay una libretita, aparte de la que tiene su nombre, es otra, donde toda palabra que es salida de su boca es escrita. Y ahí, en esa libreta o en ese libro, está también lo que Dios decidió a causa de lo que usted dijo. Eso está en Apocalipsis. Entonces, cuando entendemos esa realidad, todo lo que pedimos y todo lo que hacemos va consono y Dios lo aprueba, usted puede morirse mañana y eso se va a cumplir. Porque está escrito en un libro que no se puede borrar. ¿Usted me entiende? Por eso es que Él quiere que ponga mucha atención aquí en lo que vamos a hablar. Esa es la esencia del contenido del mensaje para que usted fije la autoridad y el poder como creyente. Al usted fijarla, usted caminar en esa autoridad, créanme, como Él me dijo, se van a convertir a mí y jamás nunca saldrán de mi presencia. Eso es lo que Él quiere. Porque vas a conocer y a tener algo que anhelabas, pero no sabías cómo agarrarlo. No entendías cómo cuidarlo. Míralo de esta manera. ¿Verdad que usted guarda cuando recibe un billete de 100, lo guarda con cuidado? ¿Verdad que sí? Y a veces lo pone en un rinconcito de la cartera por una emergencia. ¿Verdad que sí? ¿Es o no es? ¿Sí? Pues así Él quiere, aún más que esto, que usted vea lo que Él le va a dar. ¿Por qué? Porque es el que puede producir muchos cienes. Pero también, ¿sabe otra cosa? Él puede producir lo que el dinero no compra. ¿Me entiende? Por eso Él te quiere enseñar esto. Si aprendemos esto, lo practicamos y lo ponemos por obra, entonces todas las cosas os serán para bien. Y Él quiere que hoy usted atesore este conocimiento para que lo ponga en práctica. Eso es lo que Él quiere. Él quiere bendecir su pueblo. Y me decía Él de madrugada, es que yo quiero que mi pueblo sea próspero en todos sus caminos. ¿Tú has entendido lo que es todos mis caminos? Todo. Todo. Todo es todo. No es algunas cosas sí y otras no. Lo que pasa es que en el pueblo de Dios a veces se mete lo que se llama religiosidad y equivocan una cosa con la otra. Pero es que de ningún bien que hay en la tierra tú tengas carencia. Eso es lo que Él quiere. Y lo quiere y lo dice y lo anhela porque yo pago un precio de todo lo que existe en la tierra. ¿Sabes qué? Aún aquellas cosas que mi iglesia no tiene, yo también las creé para mi iglesia y la tiene la gente equivocada. Porque mi iglesia no me pide correctamente. Porque mi iglesia no pelea correctamente. Porque mi iglesia pelea en el mundo, estando en la iglesia, y no saben que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra tu palabra y llevando el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. ¿No ha entendido eso? Pelean en la carne y son derrotados. Eso es lo que Él me está diciendo. Ese es el propósito de Dios. ¿Para qué? Para que todo lo que Él ya ganó en la cruz de Calvario, tú lo recibas y su nombre sea glorificado y conocido sobre la faz de la tierra. Esa es la base, la sustancia base. Vamos a buscar a Romanos 4:17. Déjame buscarlo aquí también. Romanos 4:17, yo creo que José se lo puso ahí en la pizarra electrónica. 4:17, capítulo 4, versículo 17. ¿Lo tienen ahí? Nos ponemos de pie y leemos la poderosa e inmarcesible e irrefutable palabra del Señor. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Sabe lo poderoso que es esto? Pero mire esta última parte. Es más, vamos a volver a leer completo. Como está escrito, o sea,
al decirle como está escrito, está diciendo es lo que ya yo sellé. No es que voy a escribir de nuevo, voy a borrar, me faltó una coma, punto, un acento. No, no. Es como está escrito. O sea, ya yo dije y ya es. Entiéndalo así. Dice, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y cuando tú lees muertos, te dice, ¿qué voy a levantar cadáveres? Eso es aparte de. Los muertos es lo que también a ti te robaron. Los muertos es lo que tú perdiste. Los muertos es lo que no tienes. También pueden ser cadáveres que te use para levantártelo con el poder y la autoridad de él. Eso también está incluido ahí. Pero también te está llamando lo más importante, los muertos espirituales. ¿Por qué? Porque a veces dentro de la familia tenemos muertos espirituales. A veces tenemos hijos que están muertos espirituales. Y por eso Satanás lo está arrastrando a la calle a perderse. Pero tú como padre tienes autoridad. No te salga la perspectiva que estás en autoridad. No te equivoques con eso. Y entonces, ¿qué va a pasar a estar en autoridad? Y llama a las cosas que no son como si fuesen. Padre, ayúdanos a entender esta palabra en la profundidad, en la altura, en la anchura y la anchura de tu cruz, para poder, cuán profundo tú vas a sondear tu verdad, cuán alto vamos a estar y cuán ancho vamos a cubrir con esta palabra el mundo entero. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Es interesantísima esta palabra y poderosa. Fíjese que Él no está hablando aquí. ¿Qué nos está diciendo el Padre Celestial a través de esta palabra? Nos está diciendo, yo te estoy autorizando a usar mi poder a través de mi Hijo Jesús, que es el intercesor y mediador entre Dios y los hombres. Eso es lo que Él te está diciendo. Fíjese que te está diciendo que cuando tú oras, tienes el poder literal. Orar es hablar con Dios. Cuando tú oras, tienes el poder literalmente hablando de cambiar una realidad existencial por una futura que se va a tornar materialmente real. ¿Usted me está entendiendo? O sea que tú vas a poder ser un agente de cambio por el poder de Cristo Jesús en nosotros, porque damos palabra del testimonio de que vivimos en Cristo y sellamos nuestra autoridad en Cristo para hacer que las cosas cambien a favor de nosotros. Porque actuamos conforme a la mentalidad del Padre, actuamos conforme a su palabra y actuamos conforme a su poder, que es el depósito delegado de Cristo en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nuestras cosas cambien a favor nuestro. ¿Y por qué tiene que ser a favor nuestro? Porque para eso Él te creó para bendición y nunca jamás para maldición. ¿Estamos claros? Dios te creó para bendecir tu vida, no para andar en maldición. Maldición puede ser pobreza, enfermedad, etcétera, lo que usted me quiera llamar negativo. Todas las cosas de Dios han de ser para bien. Ninguna es para mal. Entonces, Él quiere dártela, pero tú tienes que aprender a agarrarla para caminar en ese poder y autoridad y ejercitarla 24/7. Porque el poder y la autoridad no es para dejarlo guardado en el bolsillo y sacarlo cuando yo creo. Es todo el tiempo. Porque el Espíritu Santo te va a redarguir de lo que está malo para que tú empieces a caminar en la acción correctiva de lo que tienes que hacer. No es que nunca nos vamos a equivocar, nos equivocamos, pero corregimos. Lo importante es que hagamos la corrección conforme al Espíritu manda. ¿Y quién va a ser el bendecido? Nosotros, nuestra familia y la descendencia. Y mire, por causa de uno nada más, en un vecindario, Dios no derrumbó un apartamento, un edificio de apartamento completo. Por causa de uno. Por causa de uno. Y aquello había que derrumbarlo. Y cuando yo me trepo allí, dice, por causa de este matrimonio. Pues entonces, si nosotros le servimos a un Cristo vivo. Ya mandaron a derrumbar el edificio. Pero por causa de esas personas que le creían a Dios, Dios no permitió que se cayera el edificio. Tanto es así, mire esto, que cuando ellos sacan sus cosas y ya está todo el mundo afuera, el edificio se rompió todo, completo. Esta es la causa de la verdad de Cristo en la vida de aquellos que creen en Cristo. Fíjese cómo es esto. ¿Y por qué esto pasa? Porque ellos le creyeron a Dios, vivieron en la bendición de su palabra, fueron cubiertos con la sangre del Cordero,
fueron protegidos y por causa de ellos los demás fueron bendecidos. O sea que usted me va a decir, aunque tu hijo no crea, tu hijo va a ser bendecido por ti. Aunque tu hija no crea, tu hijo va a ser bendecido por ti. Aunque la familia no crea, por ti nada más, aunque tu esposa no crea, tu familia es bendecida por ti. Porque han de venir al camino. Ahora, siempre y cuando tú des testimonio y vivas la cruz del Cordero. Porque tampoco hay que pagar el precio. Si no, vaya al supermercado y trata de hacer compras sin pagar. Así de sencillo es. Por eso es importante que lo tenemos que entender y practicar. Y aquí hay 3 cosas muy importantes. Número 1, para ejercitar el poder correcto siempre tiene que ser en el nombre de Jesús. Yo oigo a gente que dice el nombre de Dios. Y Dios es Jesús, usted me lo va a decir, pero es que Él dice una forma que tiene que ser en el nombre de Jesús, no en el nombre de Dios. Por lo tanto, la regla número 1 que Él me trae es en el nombre de Jesús. Recalca eso, en el nombre de Jesús. Entonces, lo segundo es importante también. Creer que lo que oras está conforme al Espíritu Santo. Lo tienes que creer y entender que va conforme al Espíritu Santo porque vas a orar en el Espíritu. No vas a orar en el intelecto. En yo quiero, a mí me parece, quiero que esto pase. Oraste, buscaste la dirección de lo que quiere hacer Dios. ¿Por qué? Porque vamos a orar a la raíz del problema. No vamos a orar a la raíz del síntoma, porque eso no resuelve nada. Si usted le ora al síntoma, usted no cura al paciente. Usted tiene que ir a la raíz del problema para que el paciente se cure. Si tu raíz del problema fue el modo de crianza equivocado, corrígelo ya. Pero no pidas al que esté equivocado que cambie, porque la raíz del origen de la equivocación empezó desde abajo. Tienes que ir abajo a la raíz y orarle a la raíz de maldición que se coló en tu hogar. Porque si no la extirpa, vas a trabajar con el síntoma y el síntoma no vas a curar a nadie, ni liberta a nadie. Ahora, cuando tú vas a la raíz del problema, a la base sustantiva de maldición que está operando en tu hogar, en tu trabajo, en tus negocios, en tus finanzas, en lo que sea, eso es corregido. Y entonces el resultado es que el síntoma desaparece. Mira qué sencillo. El síntoma se va. El adicto a drogas se va. El alcohólico se va, el prostituto se va, o la prostituta, lo que sea. ¿Y cómo es esto? Porque fuiste a la raíz del problema. Eso es lo que Él quiere que aprendamos. El tercer punto importante que Él trae aquí es saber entender que el Padre está escuchando y que Jesús está intercediendo por ti en la oración, en la palabra y el pensamiento poderoso que tú llevas al orar, al conversar con Dios. ¿Por qué es esto? Porque ahora la sustancia de lo que Él te está diciendo, porque mire cómo es esto. El Espíritu Santo viene a ti y te revela el problema, porque te has metido en oración, te has metido en ayuno, has hecho una integridad de una intimidad con Él. Entonces Él te revela la raíz del problema para que entonces tú canceles la raíz del problema, canceles la obra de maldad y el resultado es que los síntomas desaparecen. Pero si no oramos con esa sabiduría, sigues en el problema. ¿Por qué? Porque estás orando superficial. Estás orando en lo que ves. Estás orando en lo que ya tú sabes intelectualmente. No estoy hablando de eso. Te estoy hablando de la profundidad de mi revelación para que entres en la raíz del problema, para entrar en mi adoración, que es yo glorificarme a través de lo que tú hablas. Esto es profundo, pero es entendible. ¿Sabes lo que te está diciendo es? Ora conforme a mi espíritu, porque yo te voy a dar la solución a los problemas mostrándote la realidad. Esa realidad es la que no se ven con estos ojos, es la que no se escuchan con estos oídos, es la que no se puede entender con esta mente, sino con la revelación del Espíritu Santo. Por eso Él quiere que ores de esa manera. Cuando empiezas a orar de esa manera, todo el entorno del ambiente donde tú camines, donde tú vivas y dentro de tu hogar va a cambiar por obligación. Porque te vas a convertir en un agente de influencia tan poderoso que el diablo no podrá resistir el poder de la presencia tuya con él. Porque son uno en Cristo. Entonces, cuando tú implantas eso dentro de tu hogar, cuando vas al trabajo, cuando vas a los negocios, cuando ya has permitido que el Espíritu te revele cómo Él va a planificar la transacción del negocio, pues tú la vas a obtener en victoria porque ya tú fuiste guiado por Él. Y déjame decirte algo,
vas a tener victoria porque cuando lo oraste, ya Él te dijo cómo hacerlo y te selló para victoria. Porque has seguido las instrucciones de quien tiene poder para cambiar todas las cosas. Pero tiene que ser a la manera y forma de quien tiene el poder. No de la manera y forma que a ti te parece o a ti te gustaría o te va más bonito. Cuando tú empiezas a ver estas cosas así, que es más bonito que me gustaría, es porque todavía no has entregado la voluntad al Padre. Necesitas entregar la voluntad al Padre. Si no, no hay victoria. ¿Por qué? Porque Él te quiere bendecir y tienes que creer y confiar que Él te va a bendecir. Si no, no lo vas a obtener. Hay gente que le sale mal algo y empiezan a maldecir y no quieren saber de Dios y se ausenta a la iglesia y no quieren saber. ¿Sabes qué? Estás equivocado. Porque eres perfecto. Los imperfectos somos nosotros. Por lo tanto, si nosotros somos los imperfectos, nunca jamás vamos a compararnos con lo que Dios hace. Tal vez no entendamos, pero no se trata de entender, se trata de obedecer. Y por lo tanto, si sabemos y conocemos lo que es la cruz del Calvario, vamos a reconocer que Él todo lo hace perfecto. Y si hemos reconocido que Él todo lo hace perfecto, no tenemos ningún problema en obedecerlo. ¿Por qué? Porque al final me dice que yo tengo victoria. Y como tengo victoria, todas las cosas son buenas, agradables y perfectas, que son para mí como hijo de Dios, yo no tengo problema, aunque me parezca aberrante, contrario a hacerlo a la manera de Dios. ¿Me entiendes? Es lo importante aquí. ¿Por qué? Porque cuando tú le das esa premisa de rendir tu voluntad a Él, ya no vives tú, sino Cristo en ti. Y si vive Cristo en ti, el que vive sabe todas las cosas. Y tú puedes escuchar antes de que ocurran las cosas qué ha de hacer. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo vas a lograr el éxito? ¿Cómo vas a derrumbar los muros que te mantienen acuartelado en la ansiedad, el miedo, la depresión y la angustia? ¿Cuáles son los muros que te tienen encerrado en las finanzas pobres? ¿Cuáles son los muros que no puedes sanar la enfermedad? Te va a revelar todo para que tú tengas paz y seguridad en la cruz del Calvario. ¿Lo ven? Es importante que usted entienda esto, que es el tercer punto más importante aquí, para que usted pueda atesorar lo que Él nos quiere traer. ¿Por qué esto es tan importante? Porque cuando tú tienes la capacidad de poder saber lo que ocurrió en la cruz del Calvario y tienes que entender que todo lo que Dios va a hacer por tu vida es bueno, agradable y perfecto, entonces vas a tener la autoridad de Él para que lo imposible se vuelva posible. Esto es demasiado importante, hermano. Este es el punto quizás de todos los que le he dicho más importante. Porque el creer te va a permitir ver. Pero el creer ver primero para después creer no va a permitir nunca ver. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque el mundo camina en una sola dirección dictada por Dios, no en la dirección que el hombre quiere imponer. Al caminar en una sola dirección, y entiéndase esto, que la dirección es la de Dios, tú vas a ver a lo largo de todo el tiempo presente lo que dirías en la tierra futuro. Pero tienes que ver en la dirección de Dios. Porque cuando caminas a la inversa, todo se colapsa así. Y no puedes ver. Así es que camina la mayor parte de la gente. Por eso no pueden ver en el espíritu las cosas que han de venir. ¿Por qué? Porque Dios camina así, a favor de las manecillas de reloj. Las tinieblas caminan contra las manecillas de reloj. Si las células están acostumbradas a caminar en una posición y tú se las cambias, tú matas el cuerpo. Pues así son las cosas espirituales. Tienen que caminar en la dirección de Dios para que te puedan ser reveladas desde el cielo. Lo grande es que tú y yo estamos preparados para esto, pero por causa de falta de conocimiento no lo recibimos. No lo recibimos. Cuando Él nos creó a la imagen y semejanza de Él, para que este depósito de gloria, de autoridad y de poder pudiera residir en nosotros. Pero nosotros no lo cultivamos. Dígame usted, si usted no cuida este cuerpo, ¿cómo se daña? Si usted come lo que le da la gana por el sabor y porque se vea más bonito, va a dañar el cuerpo. Pero cuando come inteligentemente, sana el cuerpo. Hello. Pues así mismo son las cosas espirituales. Así mismo son. Y nosotros tenemos que entender
que esto tiene que hacerse a la manera de Dios. Porque si tú sabes que bebes mucho alcohol, vas a volar el hígado. Si te metes droga, te vas a morir. ¿Quién no sabe eso? Eso lo sabe todo el mundo. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo hace? ¿Y por qué quisiste probar, como pasa con los muchachos jóvenes? ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Pero tú eres, como padre, como madre, como abuelo, como tutor, lo que sea, el que tiene la autoridad para evitar eso. Porque por la palabra del testimonio que han creído, todas las cosas son construidas. Entonces tenemos que nosotros retomar las bridas del asunto, tomar la autoridad en lo que Él nos quiere dar. Mire, esto es tan grande que hay hasta evidencia científica de esto que les digo. Acuérdese que lo primero para ver es creer. Esto es importante. Si no crees, no vas a ver. Eso de ver para creer no va. No se puede ser como Santo Tomás. No. Porque el creer va a permitir el ver en nosotros a nivel espiritual. Cábeselo ahí. Hay evidencia científica y bíblica que dice que la palabra tiene este poder para crear. Y usted lo puede ver en Génesis. Cuando Dios dice hágase la luz, hágase la tierra. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay evidencia científica de que esto que está puesto en la palabra de Cristo a través de las palabras pronunciadas, que está plasmada en el arameo y en el hebreo, y en el hebreo es que más he estudiado, se ha encontrado que en el alfabeto hebreo tiene el poder energético en el orden correcto cuando se pronuncian las cosas correctamente. Y eso científicamente ya el hombre lo probó. Lo grande de esto es que quien lo prueba son los cabalas que tienen problemas con Jesús. Mira que esto, para que usted vea lo irónico que es esto. Pero ¿sabes qué? Y ellos empezaron a entender por qué la palabra de Jesús tiene tanto poder. Y se están cuestionando qué es lo que pasa, porque esto no es un profeta más. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Y esto lo mismo lo dicen hasta en los libros. ¿Y qué es lo que pasa con Jesús? Porque era un profeta más. Porque era un profeta más. Oye, ¿sabes qué? Es que es el redentor del mundo, cabezón. Pero no lo pueden ver, no lo pueden entender, porque ellos están ciegos a esa verdad. Pero tú y yo que conocemos la verdad y creemos en Jesús, tenemos la autoridad y el poder para poder ver y entender estas cosas en el Espíritu. Y adquirir la autoridad para tener éxito. Porque le hemos creído. La pastora me dice, el creer. Porque le hemos creído. Y si tú le crees, entonces todo ha de ser posible. Fíjese que una cosa, la Biblia es primero y sobre todo la palabra de Dios, porque la ciencia es Dios y Dios es la ciencia. La parte científica se trae para que podamos corroborar cuánta verdad hay exactamente escondida en las Escrituras. Si yo le digo más, mire, cada palabra del alfabeto griego tiene un número y cada número tiene un potencial que indica una revelación. Y cada revelación se corrobora con la otra letra que sigue para una dimensión espiritual de mayor profundidad cada vez. ¿Sabes lo que es eso? O sea, que cuando tú estudias todo eso, dices, wow, y que yo he estado perdiendo el tiempo. Porque te das cuenta que hay una riqueza inmesurable ahí adentro. Hay una extensión tan grande. Cuando yo le digo a usted altura, profundidad y anchura de la cruz del Calvario, le estoy incluyendo todo este conocimiento que hay dentro de la cruz del Calvario. Y cuando tú estudias eso, dices, esto es grande de verdad, hermano. Y tú dices, pero yo llevo 10 años, 20 años, 30 años en el Evangelio y no lo he visto. ¿Por qué no te metes a estudiarlo? Para que el Espíritu te revele. Cuando te metes a esta profundidad, tú dices, no, pero espérate, es que yo puedo decir lo que sé, yo sé que va a ocurrir porque es Dios que me lo dice que diga. Y entonces viene todo lo que tú necesitas y has de necesitar, lo pone en tu mano. Porque le creíste. Sencillamente porque le creíste, no es porque eres más bonito, no es porque hiciste un doctorado en teología. Hello, estoy hablando con gente entendida. Y a mí me gusta que la gente estudie y haga su doctorado en teología y lo que usted quiera hacer para Cristo. Está bueno, pero eso no va por encima de su palabra. Se meta eso en la cabeza bien. O sea, yo entiendo que es bueno prepararse y avalo eso, pero jamás crea que usted tiene un diplomita de doctorado en teología, usted se crea alguien. No va para ningún lado, hermano. Eso es lo que va a meterse un espíritu de la religiosidad y lo va a encajonar en las cosas pequeñas. Dios no es pequeño, Dios no tiene límite.
Todavía la palabra pronunciada por él sigue creando el universo, sistemas solares. Imagínense si eso es poderoso. Si todavía la palabra desde aquel entonces, todavía en la actualidad, se sigue creando sistemas solares, usted va a poder entender la anchura, la profundidad, la altura de la cruz del Calvario. La gente me preguntaba que si en Marta hay vida, que eso contradice a Dios. Y dice, todo lo contrario, lo afirma. Ah, pero sí lo afirma. Mira esto que dice aquí. Ah, pero ¿dónde te saca eso? Búscate lo que significa esto. Te dejo eso de asignación. Cuando lo sepas me dice. Sí, porque la gente cree que ve un gallanguito que no entienden. Ya Cristo no existe. Ignorante. Ungidos por el diablo. Pastores equivocados. Sí, se lo tengo que decir porque esto fue un pastor. Mire, hermano, si usted fue un llamado a Josíquese ahí, como decía mi abuela, a estudiar con el mataburro para que salga de la equivocación. No, darle un aplauso al Señor, si hay que dárselo. Claro que sí. La honra y la gloria es para el que vive. ¿Qué pasa cuando oramos y hablamos en el Espíritu o oramos en el Espíritu? ¿Qué pasa ahí, literalmente? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando tú hablas en el Espíritu y oras en el Espíritu, lo que está pasando es que estás llamando a la existencia en la atmósfera donde vive lo que todavía no existe. ¿Para qué? Para que la pronunciación de tus palabras, aunque sea en lenguaje en español, produzca el mismo potencial creador que cuando el maestro lo produjo en la pronunciación de crear todo lo que existe en el mundo. Tú espiritualmente, en el Espíritu de Dios, puedes ordenarle las cosas que no son para que sean hechas en lo que son. ¿Por qué? Te voy a explicar esto rápidamente. Porque cuando tú oras en el Espíritu, Dios te dice lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a pedir y lo que va a ocurrir. 3 dimensiones en una. 3 dimensiones en una. Él funciona en una dimensión presente. Tú y yo estamos en pasado, presente y futuro. Pero cuando oramos en el Espíritu, Él te revela el acontecimiento que cambia los 3 tiempos. ¿Me está entendiendo? O sea que tú tienes el potencial de cambiar el pasado en un presente de bendición y el presente convertirlo en el futuro de bendición también. Si oras en el Espíritu. ¿Por qué? Porque vas a la esencia de la raíz que te impide que las cosas sean llamadas a la existencia. Por eso es importante creer. Y ese impedimento es existencialmente presente hasta que tú lo revocas en fe, creyendo lo que te lo dará. Tú me dijiste a mí que orara por ese negocio. Ya yo sabía, pero que sí, quería que te lo dijeras tú, no yo. Ya yo lo sabía. ¿Cómo yo lo podía saber? ¿Qué sé yo cuántas semanas antes? ¿Por qué oramos? Y el Espíritu habla. No porque yo sea más bonito, sea el pastor de la casa. No. Él te lo quiere dar a ti también. Para que tú obtengas esa paz y esa tranquilidad de tener la bendición. Pero hay que meterse y pagar un precio. No es porque sí. Hay que orar, hay que ayunar y rendirse a Él. Cuando caminamos así, entonces todas las cosas que están escondidas, que son las que Él tiene guardadas para nosotros, la palabra dice que lo que ojo no vio, no han subido al corazón del hombre, ni al oído, son las que tengo guardadas para la iglesia. La iglesia de hoy es la iglesia neotestamentaria, es la iglesia del tercer día. ¿Y qué es importante aquí entender esto? Que usted está viviendo en la época que nos toca vivir, es la iglesia neotestamentaria, es la iglesia de la revelación de los acontecimientos, porque es la iglesia que está en Apocalipsis como Filadelfia, que nace en 1948. Esa iglesia es la que va a recibir la revelación porque es la iglesia que va a ser levantada. No es la Odisea se va a quedar, que es lo universal. Nosotros seremos levantados. Entonces, para ser levantado necesitas ¿qué? Una revelación. Necesitas un entendimiento espiritual. Necesitas una profundidad del Espíritu Santo contigo. ¿Para qué? Para que sepas todas las cosas que han de venir. Y no hablarás por cuenta propia, sino Él te dirá lo que ha de venir. Por eso la iglesia tiene, ¿Juan qué? Juan 16, 13. Por eso la iglesia se llama así. La voz del Espíritu Santo. Porque la iglesia para este tiempo es esa iglesia
Dios le va a revelar los acontecimientos venideros antes que acontezcan para que prepare el pueblo que va a venir a buscar, que es un pueblo limpio, puro y sin mancha, sin arrugas. Esa es la iglesia que Él va a levantar. No es una iglesia con un nombre, no es la iglesia a nombre del pastor, sino es la iglesia de todos nosotros adorando al Rey. Que Él me manda para preparar la iglesia y hablarle en profundidad de estas cosas. Sí, porque cuando Él me llamó, esa fue la conversación que Él tuvo conmigo. Y cuando me llevó al cielo, me regresó con ese propósito. Porque yo no quería volver aquí. Para nada. Para nada. Cuando tú estás allá, tú eres lo más feliz que puedes haber encontrado en tu vida. Pero, ¿qué nos quiere decir con esto? Quiero que prepares la iglesia para ese momento precioso, porque no hay más que una sola guagua. Y ya. Y si tocara partir, Dios nos guarde, porque tengamos la fecha de expiración ya en el tiempo de salida con Él, sepas a dónde va. Porque los que se vayan adelante estarán en las puertas del cielo para recibirnos nosotros. ¿Sabes lo que es eso? Tu familia, tu verdadera familia en Cristo Jesús estará allí para recibirte. Dale un aplauso al Señor, claro que sí. La gloria y honra es para el que vive. Así que Él quiere que aquí en el plano terrenal llame las cosas a la existencia en la esfera donde tú vives. Porque el propósito que Él tiene es que estas cosas ocurran para que su nombre sea glorificado y engrandecido su gran nombre sobre toda la tierra. Pero hay que hacerlo a la manera de Dios, no a la manera que nos gustaría como hombres intelectuales o que se vean más bonitos. Eso con Él no va. Aquí hay una sola dirección y es la de Cristo. Ya le dije que el que camina contra esa dirección le está sirviendo a las tinieblas. Y le expliqué por qué. No vamos a volver atrás a hablar de eso. Búsquese Hebreos 11, 3 y 4. Yo voy a buscarlo aquí también. Hebreos 11, 3 y 4. Los que no tienen Biblia, espero que todos tengan. Si no, hay una pizarra electrónica ahí que Joshua se encargó de ponerle ahí la información. Hebreos 11, 3 y 4. Y qué interesante e importante lo que dice aquí. Perdóname un segundito. Mira lo que dice aquí. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo y por la palabra de Dios. Lo que se constituyó el universo fue por la fe de ¿quién? Del Creador. No es la fe tuya y mía, es la del Creador. O sea que el universo se constituyó por la fe del Creador. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios y Dios es su palabra. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que antes de existir esto no había nada. 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 Aquí está el ingrediente clave necesaria. Fe. Dios comienza de la nada y de la nada hace la existencia materialmente real. Y así se creó todo. Si entendemos este principio, que todo ocurre por la fe de mi Padre Celestial, nos convertimos imitadores de esa fe para que las cosas que ocurren puedan ocurrir mediante la existencia de lo que tú llamas en fe en el Espíritu. ¿Qué es esto que estoy hablando? Lo que estoy hablando es que tú lo crees en fe y en el Espíritu se te ordenan las cosas para que tú las llames a la existencia y ocurran. Porque Él quiere traer esto a nosotros, para Él glorificar su nombre. Pero ¿cuál es el resultado de esto? Te lo voy a decir anticipadamente. Para que empiecen a ocurrir milagros creativos. ¿Usted sabe lo que son milagros creativos? O sea, alguien, como me pasó a mí, en determinado país, que no tenía pierna y me lleva y le dice, pero ahora vas a caminar con una pierna nueva. Y el tipo lo creyó, lo recibió ahí mismo, en ese mismo momento, le hizo el pantalón de la misma altura, le dio el zapato del mismo desgaste del otro, el mismo color de media y le terminó el ruedo igual que el otro ruedo que estaba, cuando estaba cortado.
y doblado. ¿Usted tiene capacidad para creer eso? Tiene que creerlo. Porque entonces solo así lo verá. No es ver para creer, sino creer sin ver. Te dará la potestad de poder ver lo que él hace. Y cuando el hombre se miró, soltó todo lo que tenía y empezó a correr. Pero había que tener fe para que eso pasara. Él quiere depositar eso en ti. Y Él quiere que eso ocurra aquí. No por boca mía, por boca de ustedes. Por boca de ustedes. Porque todo aquel que cree, le será añadido. Por eso es importante creer en fe. Creer en fe. Para la gloria de su nombre. Fe para creer lo que nos dice la palabra, de tal modo que pueda reposar en nuestra alma el poder de la creación creadora, de lo invisible se hace visible. O sea, tenemos que ser como niños, estar cimentados en el amor de Cristo. ¿Y qué es esto? Un niño no cuestiona si tú le vas a dar comida. Él te la pide y tiene plena confianza de que tú se la vas a dar. Él lo cree. Y quiero que me va a dar el téter. Yo lo creo, dice el niño. Y dígame si no es cierto. Y si no estando el téter, busca el bibí, lo que sea, y se lo da. Pero él está seguro que usted lo va a alimentar. Eso es así. Así él quiere que tú creas de que cuando tú dices la palabra y tú lo creas, yo alimentaré tu alma en el espíritu para el cumplimiento de mi palabra, porque es el alimento del alma. ¿Me está entendiendo la parábola? Eso es lo que él quiere que usted entienda. ¿Para qué? Para que usted empiece a ver lo que no ha visto, a escuchar lo que jamás nunca ha escuchado y a sentir el corazón del amor del Padre como nunca lo ha sentido. Mire la profundidad, la altura y la anchura de la cruz. Él no se equivoca en lo que habla, hermano. Él es perfecto. Así que cuando Él está hablando esto, nos hace entender a nosotros que tenemos un poder extraordinariamente grande que no lo hemos explotado. Que está guardado, escondido como un misterio. Aquello que está en misterio es aquellas cosas que están escondidas. Pero Él quiere dárselo a ustedes, develarlo, correr la cortina. Pero necesita usted correr la cortina intelectual y botarla al zafacón para que entonces la revelación de la cruz se haga tangencialmente evidente en sus ojos, en su alma. O sea que necesitamos trabajar con nosotros, porque ya Él nos dio todo. Somos nosotros los que necesitamos creer esa verdad. Así que Él nos llama a que seamos como niños. Un niño no duda. Él llora y la comida está. Pues usted haga lo mismo. Vaya a Cristo y crea como Él lo determinó, será hecho. Cuando Dios lo llama a llamarlo al milagro con la persona, no. ¿Será de Dios esto? Soy yo. ¿Será posible esto? Pero es que yo no soy quien, exactamente. Pero Él le plació glorificar su nombre en ti. ¿Por qué? Porque tú has pagado un precio. Tú ayunas, tú oras, tú buscas el rostro, tú vives en santidad. Tú has rendido tu voluntad a Él. Ah, pues me interesa. Pongo el depósito de creación en Él. Y lo pone. Porque Él da sin medida. Y Él no hace excepción de personas. Que si este es negrito, que si este es blanquito, que si este es bonito. No. Estás equivocado. Tú estás mirando las cosas del hombre. Por eso escogí al rey David. Todo el pueblo judío cogió el tipo más grande y más fuerte. Pero él dijo, no, eso no es lo que yo quiero. Yo miro el corazón del hombre. Y eso es lo que Él está mirando para hacer el depósito de su gloria en ti. Eso es exactamente lo que Él está mirando. No te equivoques, no cambie la perspectiva. Es así que Él mira porque lo dice su palabra. No porque yo lo diga, es que su palabra está escrita. Y quien te pone esto en ti es el autor y el consumador de nuestra fe, casi nada. O sea que Él crea esa fe en el Padre para poder la creación ser existencialmente real y la pone en ti para que su obra sea terminada a través de ti. Anchura, profundidad y altura de la cruz. Porque no hay límites para Él.
Los límites los tenemos nosotros en la cabeza que quitar. Y no lo quitamos si no nos metemos en ayuno y oración en profundidad. ¿Por qué? Porque el intelecto siempre va a ser un impedimento y hay que quitarlo. El impedimento se llama duda. Duda, semejante a la ola del mar, que va y viene y nunca se detiene, pero sí lo entretiene en la basura del mundo. Por eso la iglesia no ha ejercitado el poder que Él quiere dar. Y es necesario que para estos tiempos, que Él lo destinó para eso, lo agarremos. Porque no lo puso porque sí, lo puso para este tiempo, sea ejecutado para Él manifestar su grande nombre antes de recoger la iglesia, que va a recoger. Y a través de nosotros es que va a ejercitar eso. Por eso tenemos que tener fe y creer para que esas cosas puedan ocurrir. Y la hará. ¿Sabe por qué? Porque Él dice en su palabra que Él es la fe que vence al mundo. Y Él quiere hacer ese depósito en ti para que tú también venzas todo obstáculo que se oponga de frente a tu vida y tengas éxito en todo lo que comience. Que no importa lo que tú veas, que no importa lo que tú escuches, sigas teniendo fe, declarando la palabra, viviendo para Él y recibiendo de Él y alimentándote con Él. Tu alma no se puede alimentar con otra cosa que no sea con lo que Dios creó. Si puede ver esto que te está diciendo, mira, quiero que seas como un niño, como un bebé. ¿Qué tú haces con el bebé? Tú le das un alimento sencillo, fácil de digerir, de proteínas sencillas, no complicadas ni complejas, para que él pueda digerir. Esa es la leche materna. Por eso es tan nutritiva, porque es pura. ¿Me está entendiendo? Es pura. Pues Él quiere darte el alimento a tu alma puro, que es Él. Más nada. Ya está explicado ahí. Entonces, si tú sabes que eso es lo puro, ¿por qué vas a buscar otra cosa sustitutiva que no es pura? Sí, porque hay gente que quiere hacer atajitos para llegar más rápido. Aquí no media eso. Los atajos no van con Él. Tienes que ser procesado. Y no importa el tiempo que lleves en el evangelio, tienes que ser procesado. Y no importa las cosas que pasen, tienes que pasar las pruebas. Yo estoy en una grande. Y necesito, ¿sabes qué? De los intercesores por orar. Porque yo no soy más que nadie. Igual que ustedes. Y Él me llamó a dejar lo que hacía para hacer esto. Pero Él quiere hacer ese depósito en usted. Si usted no lo hace, entonces pierde la bendición suprema por la cual está viviendo en este día, en este momento. ¿Por qué? Porque estamos en la época de la iglesia neotestamentaria. La iglesia neotestamentaria van a haber señales, prodigios y portentos y cosas nuevas que ojo no vio ni han subido al corazón del hombre. Son las que tengo guardadas para este momento. Si es para este momento, entonces está hablando contigo porque tú estás viviendo este momento. Eso es lo que hay que decir, recibo. Y agarrarlo. ¿Por qué? Porque Él te lo quiere dar, pero tú tienes que buscarlo. En espíritu y en verdad. Porque eres el autor y el consumador de la fe. Y esto es importante que yo vuelva otra vez sobre esto y diga, ¿qué es el autor y el consumador de la fe? Es que el poder de la creación, por lo cual en fe el Padre tenía para que la creación fuera constituida por la palabra de Dios, tú tengas la suficiente fe para que puedas ejercitar ese comando en la actualización de una obra terminada. La palabra dice que Él no te ve con tus errores, con tus pecados, con la persona que eras en el pasado. Él te ve como un producto terminado. Cójate eso. Y el producto terminado somos nosotros, iglesia. Porque Él lo que ve es una iglesia unificada en el Espíritu. Una sola carne en Cristo Jesús, que es lo que siempre hablamos en intercesión. Pues esa es la iglesia que Él viene a buscar. Pues en esa iglesia que Él viene a buscar, en esa dirección, es donde Él va a ser el depósito de esa creación para consumir la fe que te da a ti. Porque es el autor de la fe, pero Él la va a consumir con la acción terminada de la obra de Él en ti. Fíjate lo que te está hablando. Yo no sé si yo estuviera brincando cuando Él me lo dijo. Yo digo, wow, no, miré esto de otra perspectiva. Porque Él lo que quiere es que tú entiendas que el producto terminado está en ti
y que ya está terminado, lo que tú tienes que descubrirlo en ayuno y oración. Y porque te metiste, mi revelación te es dada. Pero tienes que meterte. Porque no te va a llegar mirando los muñequitos o escuchando otras cosas o leyendo libros de universidad. No te va a llegar. Te va a llegar porque te metiste tiempo con él. Por cuanto te metiste con él, entonces adquieres el derecho titular de que el autor y el consumador de la fe te revele los propósitos y destinos que tiene para tu vida, para tu gente y para tu descendencia. Solamente así es revelado. Y verás que esas cosas empiezan a ocurrir y vamos a tener una iglesia poderosa en Cristo, donde veremos la gente allá afuera, loco por entrar a ver qué es lo que está pasando aquí. Porque el depósito lo quiere hacer para ustedes. Y gloria de su nombre. Dáselo con ganas de verdad. La gloria es para el que vive. Así que cuando nosotros hemos puesto nuestra mirada en lo que es el sacrificio de la cruz, empieza el poder de su presencia a destilar algo que yo siempre le pronuncio mucho: olor fragante. ¿Por qué yo les digo esto? Porque yo sé cuando Él va a hacer un milagro, el olor fragante me viene aquí. Dice, ¿qué cosa más loca? Sí, pues llámalo como usted quiera. Pero yo digo lo que es. Si usted lo quiere creer, lo cree. Si no lo quiere creer, no lo crea. Yo no me llevo con conformidad del hombre, ni que el hombre se sienta cómodo. Que te dice incómodo es Él. Él es el que tiene que estar cómodo. Pero Él me lo dice. Y puede pasar que Él se lo ponga y usted va a decir, qué buena presencia de Dios. ¿Para qué cayó la presencia? ¿Para usted sentirse bonito? Bueno, no. Es que quiere darte algo más. Entonces tú le vas a decir, háblame, Señor, dime. ¿Qué es? Pues quiero que vayas allí y le declares a aquel cáncer que vaya afuera en el nombre de Jesús. Quiero que vayas allá y hagas esto, aquello, lo otro. Porque eso es una marca de Él. Ese olor fragante no lo destila nadie más que Él, porque Él es el autor de Él. ¿Qué es en esencia el olor fragante? El olor de la creación. ¿Y por qué le llamamos fragante? Porque complace al Padre. Eso Él lo quiere poner en cada uno de nosotros, para que usted pueda reconocer que el poder creador de su presencia está en usted con un propósito. Y ese propósito se va a cumplir cuando usted empiece a entender para qué Dios lo puso. Cuando entendemos para qué Dios nos trajo a vivir en este momento, en esta época del mundo, entonces vamos a tener un significado de por qué estamos viviendo. Y cuando usted entra en la profundidad de la cruz, dice, wow, Él me llamó a esto. Y yo me preguntaba, ¿y yo para qué estudié tantas cosas en medicina? Y yo le voy a dar la respuesta. Porque no lo tenía Él. Por eso era. Si yo hubiera conocido esto cuando Él me llamó a los 19 años, yo hubiera estado muchísimo mejor de lo que estoy. Pero como uno siempre es cabezón y no tenía quien me orientara, porque esa es la verdad, y no me justifico en esto porque Él me llamó a mí, pero no tenía quien me dijera las cosas en blanco y negro. Y a veces por falta de tutoría uno titubea. Pues seguí titubeando. Hasta que Él dijo, hasta aquí. ¡Pam! Y me llamó. Hoy usted está aquí para que reciba esa notificación que Él le quiere dar. Es momento de entrar en esa verdad y entrar a la profundidad que Él los quiere llevar. Y la palabra de Él nos dice que las cosas que nos va a dar son buenas, agradables y perfectas. ¿Y qué hacemos que no lo tenemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo? Y no nos metemos a agarrar nuestra bendición. Y usted me va a decir, no, porque tengo que trabajar. No, porque tengo que estudiar. No, porque tengo que esparcir en el mundo, qué sé yo. Las excusas del hombre que siempre surgen. Y Dios no está en ninguna de ellas. Y cuando usted se da cuenta de esta profundidad, dice, y lo que yo estoy haciendo es destruyendo mi potencial de bendición, mi potencial de mi familia, el futuro de mis nietos. ¿Qué cabezón soy? ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque estás perdiendo el tiempo. Y el tiempo tiene un solo tiempo y después se va. Usted no puede darle el tiempo, ni siquiera de los minutos que hablamos anteriormente, pueden volver a pasar para atrás. Puede verlo porque están grabados. Pero tiene que agarrarlo ahora, no dejarlo para después. Porque se pasa el tiempo. Y perdemos el tiempo en angustia, en nimiedades, en tonterías, que no vienen al traste y le damos demasiada importancia y perdemos la bendición
del tesoro escondido para nosotros y para nuestros hijos. Sencillamente porque nos dejamos embaucar por las tinieblas. Llámese intelecto, llámese Satanás, lo que usted quiera. Porque después que no sea de Dios, lo demás es lo que usted quiera. Él no tiene para mí más importancia que lo que Dios tiene. Y tenemos que verlo así. Tenemos que entenderlo así. Tenemos que vivir esa verdad y tangencialmente agarrarla. Así que la vida tiene que ser una con Jesús como Jesús fue uno con el Padre. Y eso es lo que Él quiere que entendamos. Que seamos uno solo juntamente con Él para que entonces se pueda plasmar todo este poder de la creación sobre nosotros. Entonces, ¿qué va a hacer el Padre? Va a hacer que el poder de llamar la existencia a la realidad a través de la oración suya se materialice para que su fe sea incrementada y cada vez sea mayor, mayor y mayor. ¿Y cuál es el propósito que le dije a ustedes? Que su obra sea terminada por nosotros. Porque Él te ve como una obra terminada. Él no te ve el hombre equivocado, el hombre que perdió tiempo en borracheras, en drogas, en todas las porquerías que hay en este mundo. No, no, no. Él te ve como una persona terminada, como un producto de la creación original, antes de cometer el error de Adán y Eva y entregarle las tinieblas a Satanás. Él te ve, en ese mismo momento Él te ve. Que se contaminó después son otros 20 pesos. Para él entonces trajo un segundo Adán. El velo fue corrido, se te reveló en la cruz del Calvario, para que entendieras que todo aquello que Adán le entregó fue derrotado a través de Jesús. Porque Jesús vino a cumplir la ley, pero automáticamente la superó para que pudiéramos cumplirla y ser el producto terminado a través de la cruz del Calvario. Si nosotros entendemos esto, entonces vamos a ver que toda autoridad ha sido puesta en nosotros para completar todo lo que la gloria de Dios necesita para que se manifieste sobre la faz de la tierra a través de nosotros. Es importante que lo entendamos, porque por esto mismo fue que Dios llamó a la existencia lo que existe hoy en día, para cumplir ese propósito. Y nosotros tenemos que unificarnos hacia ese propósito para el cumplimiento profético de lo que Dios quiso hacer y quiere hacer. Ya Él lo hizo, de todas maneras, para nosotros estar en un futuro cercano. Así que cuando usted mira esto a la perspectiva real, usted se va a dar cuenta que Él formó las ideas, Dios formó las ideas de lo que Él quería y por lo tanto infundió un significado, esto es importante que lo entienda, a las palabras por fe. Las declaró a la medida que se realizó. ¿Qué es esto? Que cuando usted tenga el poder de Dios operando en usted libremente, sin atajo porque no hay duda, sino que camina para que ocurran y las cosas ocurren, así mismo como el Padre las puso y las hizo a través de su Hijo, van a ocurrir en usted. Y le voy a hablar. Cuando usted declara un milagro, antes de terminar de pronunciarlo, ya está hecho. Cuando usted toca a la persona, ya está hecho. Así de rápido es esto. Así de rápido es la velocidad subatómica para que las cosas ocurran. Usted no la puede ver. Si pusiéramos un espectro de tiempo lumínico, quizás pudiéramos ver un poquito más cómo ocurre el milagro. Pero como no tenemos los ojos para hacerlo, sino para creerlo, ocurrirán por los ojos espirituales. Por lo que usted ha creído. Que le puede dar los espirituales para que lo veas de antemano antes que ocurran, sí. Y eso lo hace, porque me ha pasado. Pero lo importante no es eso, lo importante es que usted crea. No es ver para creer. Como he visto a la gente que se ha muerto antes de morirse. Y se lo digo, no, así, altanera. Y 5 minutos después pegado en el muro de frente allí. Esto me pasó en mi oficina. Un muchacho apartado, Orlando es testigo de eso. Me dio mucha tristeza, pero lo vi. Y Dios se lo advirtió. Y aún así se quiso ir al infierno. Pues de la misma forma Él quiere darte las bendiciones a tu vida para que Él manifieste su gloria sobre la faz de la tierra. No es para que tú brilles, no es para que hablen de ti, no es para que te retrates con el milagro. Porque aquí me han venido con ese cuento y allá en otros países y yo, no, si tú lo puedes ver ahí, retrátalo ahí. Porque puede que se glorifique y salga la revelación de su espíritu en la fotografía. Pero no se meta eso en usted, porque no se llene de orgullo y soberbia.
Se lo digo de antemano porque eso es parte del depósito que Él quiere hacer en usted. Y dice la palabra que no la comparte con nadie. Si su gloria no la comparte con nadie, no trate usted de agarrarla. Porque desde el principio ya sabe que está desechado. Pues así como hizo Dios para formar lo que ya existe y llamó de la existencia, de la nada a la existencia, lo quiere hacer contigo. Iglesia, ese poder está en ti, conforme a tu fe. Pedirás en el Espíritu, conforme al corazón del Padre. Y muchas cosas van a ocurrir. Milagros creativos, sanidades, liberaciones, levantamiento de cadáveres, heridas abiertas en el momento que traen la persona herida. Usted orará y ahí mismo cerrarán las heridas en el mismo momento. No habrá hospitales quizá en ese momento, pero usted va a decir, en el nombre de Jesús yo creo en fe que esta fractura craneal se une y esa persona que está sangrando deja de sangrar ahora y se une en el nombre de Jesús. Y aunque sea una fractura de fosa posterior que se muerta en la cabeza, Dios la trae a vida. Y eso es para usted, iglesia. Y todo aquel que cree y vive la cruz del Calvario en la altura, anchura y profundidad, lo va a recibir. Acuérdese que Él nos viene diciendo que está preparando una iglesia gloriosa que Él viene a buscar. Pero para que esa iglesia se cumpla el propósito de Dios, tiene que buscar la iglesia el propósito de Dios. No se te va a revelar porque sí, sino porque te metiste en la profundidad de la cruz y lo recibiste. Y lo pusiste a Él en primer lugar. Por lo tanto, Él lo quiere hacer para que su nombre sea engrandecido y conocido sobre la faz de la tierra antes de el último gran avivamiento que ha de venir, para posteriormente, cuando digan paz y seguridad, sea levantada la iglesia. Ese es el contenido de la esencia de hoy. Entonces, eso te va a hacer a ti cambiar de la dimensión superficial en que has estado viviendo para que entres a la profundidad del conocimiento de su verdad. Y puedas retomar, y estoy ya concluyendo con esto, para que adoración pase, puedas retomar la autoridad de poder reclamar todo lo que el oruga, el saltón y el revoltón te robó. Llámese tu familia, llámese finanzas, llámese lo que sea que no has obtenido, los reclames en el nombre de Jesús. ¿Cuántos padres tienen homosexuales hijos y no lo han podido sacar de las tinieblas? ¿Saben por qué? Porque ellos mismos no han salido de las tinieblas. Un ciego guiando a otro ciego no lo puede sacar, lo que va a caer en otro hoyo. Pero si tienes la revelación de la verdad, entras en la autoridad de la verdad, le dirás a esa lesbiana o a ese homosexual, fuera en el nombre de Jesús, espíritu de maldad. Y quedará libertado. ¿Por qué? Porque si esté bajo el vínculo de tu techo, no le tienes ni que preguntar. Tú estás en la autoridad y se tiene que ir. Se tiene que ir. No es que le vas a preguntar, no es que si él quiere confesar a Jesucristo. Está bajo tu vínculo. Se chavó el diablo. Ahí es Cristo, Cristo y Cristo. Se tiene que ir. Incluso si hay mujeres convertidas a Cristo y el esposo no ha querido dar el paso, escucha esto, cuando tengan intimidad, se levantan de esa intimidad y vienen a Cristo. Porque el poder mayor lo tienes tú. El poder mayor lo tienes tú. Si tú eres una mujer de oración o tú eres un hombre de oración y de ayuno y te metes con Dios, la unción va a ser tan grande que desplaza las tinieblas al otro cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús era un solo cuerpo en Cristo, Señor Jesús nuestro. Y tú, con el poder que ha puesto y llevándole la verdad a Él y dándole testimonio y viviendo para Cristo, haces que la otra persona, el Espíritu Santo, lo redarguya de la equivocación en que está viviendo. Y el poder de la equivocación trae arrepentimiento y el arrepentimiento hace que se convierta a Cristo. Mira dónde está el poder para manifestarse. Para gente que quiere razonar esto y pensarlo en el intelecto, no va para ningún lado. Porque si lo dudaste y no te metiste con Dios, no lo vas a recibir. Pero si te metes en la profundidad con Dios y te relacionas en ayuno y oración con Él y obtienes la revelación y presentándole la situación, Él te va a dar la solución. ¿Por qué? Porque Él te va a la raíz del problema, que así fue a empezar a explicarle a ustedes
entendiendo que la raíz del problema está en el origen por la cual se metió las tinieblas ahí. Cuando tú vas a la raíz del problema, lo cortas con la tijera del Espíritu Santo y automáticamente el síntoma desaparece. Y viene entonces el arrepentimiento para bendición y gloria de su nombre. ¿Lo pueden ver? Pues darle un aplauso al Señor. Vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquellos que nos están sintonizando por internet, usted estuvo sintonizando en la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Carazo 146 en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero. Que Dios le bendiga.